Hola, buenos días. Mi nombre es Efraín Macedo y voy a exponer el tema de complejidad algorítmica. Primero que nada vamos a ver lo que es un algoritmo. Bueno, vamos a recordarlo, que un algoritmo implica la descripción precisa de los pasos a seguir para alcanzar la solución de un problema dado. O sea que un algoritmo siempre debe tener entrada, salida y tiene que en medio debe de llevar un proceso que es el que nos va a llevar a resolver el problema. Entonces los pasos es el conjunto de acciones o operaciones que se efectúan sobre ciertos objetos y como lo decía hace un momento, todo algoritmo debe de llevar su entrada de datos, el proceso por el que va a pasar para resolver el problema y la salida que va a ser la solución del problema. Eso es lo que es un algoritmo. Las características que debe de tener todo algoritmo es la precisión, el determinismo y debe de ser finito. La precisión debe expresarse sin ambigüedad, o sea que no debe de tener diferentes interpretaciones. El determinismo es todo algoritmo debe responder lo mismo, del mismo modo antes de las mismas condiciones y debe de ser finito, o sea que debe de llegar a un final, como lo mencionamos en los pasos anteriores. Y ahora vamos a ver lo que es la complejidad algorítmica, que representa la cantidad de recursos temporales que necesita un algoritmo para resolver un problema y por tanto permite determinar la eficiencia de dicho algoritmo. La complejidad algorítmica tiene que ver con la eficiencia del algoritmo, o sea que vamos a llegar a un resultado pero consumiendo los recursos mínimos para ahorrarnos memoria, tiempo o lo que sea que se tenga que ahorrar para cumplir esa tarea. Y la complejidad algorítmica se va a encargar de eso, se encarga de calcular la eficiencia de dicho algoritmo, o sea, consumiendo menos procesos para llegar a para cumplir determinada tarea. Eh, bueno, la complejidad algorítmica tiene, es el tiempo empleado por el algoritmo, se mide en pasos, es lo que va a medir la complejidad. La medida del tiempo tiene que ser independiente de la máquina, del lenguaje de programación, del compilador, de cualquier otro elemento hardware o software que influya en el análisis. Para conseguir esta independencia, una posible medida abstracta puede consistir en determinar cuántos pasos se efectúan al ejecutarse el algoritmo, es lo que les comentaba hace un momento, que vamos a cumplir determinada tarea, pero ahorrando unos pasos. Y eso es lo que se va a encargar la complejidad algorítmica, calcular la eficiencia de dicho algoritmo. Para calcular la eficiencia de dicho algoritmo vamos a ver la notación VCOV, que esta es una métrica que se utiliza para calcular la eficiencia de los algoritmos. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo se calcula. Primero que nada vamos a ver un ejemplo de esto, es una analogía. Por ejemplo, si nosotros vamos a enviar un archivo que pesa 1 terabyte, ¿qué sería más fácil? ¿Enviarlo por correo o enviarlo por avión llevando el archivo nosotros mismos? Como el archivo, enviándolo por correo se tardaría 1 hora, pues es más eficiente mandarlo por correo porque nos ahorraría tiempo. Pero si lo enviamos en avión, si llevamos el archivo nosotros mismos de 1 tera, nos tardaríamos 5 horas, que ahí es lo que nos se tardaría más en enviarse. Entonces lo más eficiente sería enviar el archivo de 1 tera por correo y nos ahorraríamos tiempo en comparación de enviarlo con el avión, pero eso es con el archivo de 1 tera. Si el archivo pesara 100 terabytes, si lo enviamos por correo, el archivo tardaría 20 horas en cargarse y se tardaría mucho en llegar al destinatario. Pero si nosotros llevamos el archivo nosotros mismos en avión, nos ahorraríamos tiempo porque el avión se tarda 5 horas. Entonces, aquí es más eficiente mandarlo o enviarlo por avión. Esto depende de la variable que sería
cuánto pesa el archivo. Y entonces aquí la complejidad algorítmica es calcular de qué modo se tardaría menos el archivo. Esto es una analogía de acuerdo con el archivo, si pesa 1 terabyte o si pesa 100 en este caso. Como les dije, la notación Big-O es la métrica que usamos para describir la eficiencia de los algoritmos, y algunos ejemplos conocidos de la notación es el logaritmo, n cuadrática o 2 a la n, que son los ejemplos más típicos de la notación Big-O. Esta es una gráfica de cómo es que se utilizan los ejemplos del logaritmo o n cuadrática o 2 a la n, que por ejemplo aquí como se ve en la gráfica, todo tiene dos variables, el tiempo y el tamaño en este caso estábamos hablando del archivo. Como ven, uno de los más eficientes es el de logaritmo, que tiene un comportamiento más estable y el tiempo no aumenta como los demás algoritmos, que por ejemplo aquí como vemos, el de n cuadrática, el tiempo aumenta dependiendo del tamaño del archivo. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo se utiliza, cómo se calcula la complejidad algorítmica en los for, en un ciclo for. Aquí en este caso vamos a utilizar un ciclo for, que es un ciclo for básico. El ciclo for funciona de esta manera: aquí se inicializa la condición, aquí se inicializa, que es la asignación, aquí se hacen las comparaciones. En este caso, mientras i sea menor que n, y aquí se denotan los incrementos, o sea que va a incrementar de 1 en 1. Aquí vamos a calcular la complejidad algorítmica de esta forma: se suma las asignaciones más las comparaciones, que es n más 1, más los incrementos, que va a ser n. Entonces se calcula de esta manera: se suman las dos n's, que es 2 a la n, y luego se suman los dos números, que sería 2. Entonces la complejidad algorítmica quedaría 2n más 2. Y esto que tenemos aquí encerrado es la complejidad algorítmica de este ciclo for. Y ahorita vamos a ver cómo funciona este ciclo for en un programa. Aquí tenemos el programa del ciclo for. Como vemos aquí, se va a inicializar en 0 la variable, el valor de n se lo dimos en 10, va a valer 10, y aquí declaramos la variable i. Entonces for se va a inicializar en 0 mientras i sea menor que n, o sea que va a parar el ciclo mientras i sea menor que n, y como n vale 10 se va a parar en el número 10 y va a incrementar de 1 en 1. Corremos y aquí como se muestra, el ciclo se inicializa en 0 como lo programamos aquí y termina en 10. Entonces así es como se calcula la complejidad algorítmica de este ciclo for. Ahora vamos a calcular la complejidad algorítmica de n medios o n cuadrática. De igual manera en este ciclo for, por ejemplo, aquí nos ahorraríamos más si nosotros quisiéramos que nuestro programa llegara al 10 sin importar en cuántos saltos vaya. Este programa lo que va a hacer que va a incrementar de 2 en 2, como lo vemos aquí en esta gráfica. Entonces lo vamos a inicializar en 0, mientras i sea menor que n, igual va a parar en el 10 y se va a incrementar de 2 en 2. Entonces la notación de esta, para calcular la complejidad algorítmica de este ciclo for, es 1 más n medios más 1, que son las comparaciones, n medios más 1, más n medios, que son los incrementos, y nos da que se suman los n medios, se suman y queda 2n medios, se suman las 2n, queda 2n medios, más
los dos unos que tenemos, que es este y este, y nos queda el 2, entonces queda 2n medios más 2, y aquí se eliminan estos dos, por las matemáticas se eliminan estos dos, y la complejidad algorítmica de este ciclo for es n más 2. Y ahorita vamos a ver cómo corre el programa en el ciclo for desde Java. Entonces, nos queda que aquí va a incrementar de 2 en 2. Entonces, para que incremente de 2 en 2, vamos a cambiarle aquí. Se va a incrementar de 2 en 2 y se inicializa en 0 mientras sea menor que n, y va a incrementar de 2 en 2. Corremos y como vemos, inicializa en 0, incrementa 2, 4, 6, 8 y finaliza en 10. Ahí ya nos ahorramos procesos al correrlo, si nuestra finalidad es que llegue al 10. Ahora, este es otro ciclo for, en el cual nosotros queremos que se ahorre procesos y que no inicie desde el principio, desde el 0, va a inicializar desde la mitad. Entonces, para programar esto, vamos a inicializarlo en 0, vamos a compararlo en que y sea igual a n medios, bueno, sea menor que n medios, y se va a incrementar de 1 en 1. Entonces, aquí calculamos la complejidad algorítmica de igual manera de la anterior. Es 1, que es la asignación, n medios más 1, que son las comparaciones, más n medios, que son los incrementos. Entonces, nos queda que se suman las dos n medios, que son estos dos, nos quedan 2 n medios más 2, que son los unos, y de igual manera se eliminan los 2 de n medios, y nos queda n más 2, y esa es la complejidad algorítmica de este ciclo for, y de igual manera lo vamos a ver en Java. Entonces aquí nos queda que n es menor que n medios y se va a incrementar de 1 en 1. Corremos y como ven, aquí el programa se inicializa en 0, pero solo llega hasta la mitad, que es donde se detiene el programa. En ese nos ahorramos todo el proceso de que se termine hasta el 10, y ahí es como se calcula la complejidad algorítmica de este ciclo for. Y por último vamos a ver este ejemplo, que es Vigo a la n y Vigo 2 a la n. Por ejemplo, aquí como lo vemos, este ciclo for y el de acá hacen completamente lo mismo, pero aquí, como observamos, tenemos las dos ifs anidados, que hacen lo mismo que acá. Acá son dos fors que tienen el if por separado, y aquí son los dos ifs, pero están todos los dos juntos dentro del mismo ciclo for. Entonces, esto que vemos aquí y eso que vemos acá va a ser lo mismo, pero aquí nos ahorramos procesos, nos ahorramos el proceso de que pase por dos fors, y en este solo se declara un for, ahorramos memoria, ahorramos un proceso, y se indica que los dos ifs se comparen aquí mismo, en el mismo ciclo for, a diferencia de acá, que son dos, utilizamos más variables, utilizamos más memoria, y se declaran las mismas funciones que acá, pero acá se ahorran procesos. Y eso es de lo que trata la complejidad algorítmica, cómo se calcula con la notación Vigo, y es la eficiencia de cualquier algoritmo del que queramos utilizar. La eficiencia es el proceso por el que vamos a llegar, pero ahorrándonos tiempo o espacio en memoria. Y pues eso sería todo.